Muchas personas siempre me dicen que en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, no hay nada que hacer. Y bueno, más allá de los lugares típicos, que si la Llovizna, que si el Parque La Navidad, que si el Orinoquia, muchas personas piensan que no hay mucho más. Yo en este video vengo a desmentir eso. Vamos a hacer algo. En este video te voy a mostrar 5 lugares. Y si no conoces al menos uno de ellos, le vas a dar pulgar arriba y te vas a suscribir a nuestro canal para más videos como este. Sin más, acompáñanos y comencemos. Llegamos primero al espectacular Parque Cachamay, un parque muy popular con hermosas vistas a cascadas que son parte del río Caroní. Muchos saben de este hermoso parque, pero lo que no saben es que siguiendo esta caminería también conectas con otro parque, con el Parque Loefling. Y precisamente en el medio de estos dos parques, el Cachamay y el Parque Loefling, en medio de la naturaleza podemos conseguir un precioso lago. Por aquí nos podemos encontrar también con animalitos como monos, chigüires, entre otros. El lago está precioso para tomarse fotos, pero si seguimos al ladito del lago siguiendo un caminito que está ahí, sí, entre toda la maleza llega un punto en el que puedes cruzar a la izquierda por unas piedras. Y luego de unos 45 minutos desde la entrada del Parque Loefling, llegas a unas preciosas pozas que se han estado popularizando mucho últimamente. Si no te alcanza el dinero o el tiempo para ir a la Gran Sabana, aquí puedes tener lo que puede ser una probadita de una de esas pozas, una de esas lagunas donde te puedes bañar y pasarla increíble con la naturaleza. Llegar aquí no es tan difícil, pero por lo recóndito del lugar y por temas de seguridad, yo les recomendaría siempre venir en grupo y con un guía. Aquí nos encontramos también a otro grupo de personas que venían por su cuenta, entonces bueno, yo igual recomiendo venir con una agencia de turismo. Un buen senderismo con su recompensa al final, estas sabrosas pozas, e incluso hay quien trae a sus mascotas también. En la descripción del video les voy a dejar unos guías con los que vinimos la primera vez y ya después vinimos por nuestra cuenta muchas otras veces. El recorrido al final son unos 3 kilómetros para llegar y unos 3 kilómetros para regresar. Sí, hay que decir que es increíble que tantos años viviendo por estos lados y nunca me había echado estos recorridos. Es increíble cómo nos damos cuenta a veces de las increíbles cosas que tenemos ahí mismito. Y entiendo que muchas personas no sean de aventurarse tanto y menos con tanta maleza, y es por eso que este segundo lugar tiene más fácil acceso. Puedes llegar en tu vehículo sin problemas. Y para mí este es el mejor lugar para presenciar un atardecer en la ciudad. Además que es un lugar simplemente único, ya que Ciudad Guayana es conocido en parte por tener la represa de Macagua, que es parte de todo un complejo hidroeléctrico muy importante del país. Y desconozco qué tanto, pero no debe ser nada común tener un restaurante, bar o centro recreativo en el embalse de una represa. Y si en la tarde era bonito, en la noche me parece que es más, con música en vivo, con opciones para comer y eso. Eso sí, un poco costoso diría yo, pero creo que es justificado por el hecho de su ubicación. Para mí, el muelle de Macagua es una nueva parada turística obligatoria en la ciudad. Nuestra siguiente parada trae un poco de nostalgia para mí. Está un poco lejos de Ciudad Guayana, a 50 minutos, pero solía ser bastante popular. Les hablo de los castillos de Guayana. ¿Te suena familiar? Al llegar tienes esta caseta donde toman tu información y puedes aclarar cualquier duda. También tienen cuadros y objetos de la época, como por ejemplo monedas, medallas, flechas, lanzas, mucho más. Pero aquí vinimos para ver los castillos, así que vamos a subir al primero. San Diego de Alcalá es el nombre de este. Y digo el primero porque son dos. Es un recorrido corto, pero bastante empinado, así que poco a poco. El castillo está precioso, nos sorprende lo bien cuidado que está. Pero de lado. O sea, para ser soltado tiene que ser fitness, si no, no. Pareces uno de esos personajes de juegos que intentan pasar por una puerta. Siguiendo con los castillos, los objetivos de estos al final eran cuidar a esta región de posibles piratas que podrían entrar por el río Orinoco. Aquí estamos viendo un poquito cómo es el castillo por dentro. Aquí solían haber muchas cosas históricas como las que vimos abajo, en las que, bueno, mostraban un poco más cosas relativas a la época. Pero bueno, por la inseguridad y todo eso, y por el valor histórico que tienen esas cosas, se llevaron allá a la caseta allá abajo donde estábamos, donde comenzó este recorrido, para su resguardo, ¿no? Realmente impresionante pensar cómo solía ser la vida en la época donde se hacía uso de estos castillos. ¿Ves? Un murciélago, unos murciélagos, no sé si se alcanza a ver, pero hay unos murciélaguitos por aquí.
Queda un poquito desnidito de acá. Algo que no muchas personas saben es que a pesar de su cercanía, esto no está en Ciudad Guayana, ni siquiera en el estado Bolívar, pero sí se puede llegar de una manera muy cómoda desde Ciudad Guayana. En realidad esto es el estado del Tamacuro. Bueno muchachos, esta es la prueba irrefutable de que el Tamacuro sí existe. Sí existe muchachos. Yo sé que las ciudades más destacadas están del otro lado del río Orinoco, pero esto también ya es parte del estado del Tamacuro, aunque se llamen los castillos de Guayana, aunque nosotros salimos desde Ciudad Guayana. Esto realmente está en el estado del Tamacuro de Venezuela. Qué curioso, ¿no? Y es que estos castillos representan a la región de Guayana, constituida bien por el estado Bolívar, pero también por el estado del Tamacuro y el estado Amazonas. Ahora estamos entrando en el otro castillo, el castillo San Francisco de Asís. De este lo que me llama mucho la atención son las piedras que sobresalen, y es que nos contaron cómo este castillo en efecto se hizo sobre una gran piedra. Y a diferencia del anterior, este tiene partes que no están tan cuidadas, que se están cayendo, y es por eso que lo mantiene normalmente cerrado al público, a menos que vayas con el guía que te recibe en la caseta. Así nos despedimos de este castillo también, pero queríamos ver de cerca el Orinoco, así que bajamos hacia el río. El río Orinoco es impresionante, es probablemente el río más importante de toda Venezuela y es uno de los más caudalosos de todo el mundo. Yo recuerdo de pequeño alguna vez que visité los castillos y por aquí había muchas personas bañándose. Ahora mismo pues vemos que no hay nada, pero sí hay muchas curiaras. Algo a destacar es que antes por aquí solían haber muchos lugares de comida. Aquí mismo en esta misma calle frente al río. Lo triste es que ahora solo queda en funcionamiento, solo vimos uno en funcionamiento y al preguntar ya no les quedaba comida para vender. Así que bueno, una zona muy interesante para nuestra región. Siguiente parada muy popular a las afueras de Puerto Ordaz está la Piedra del Elefante, donde también puedes hacer kayak y hacer recorrido por los diques que hay en la zona. Y claro, algún chapuzón también te puedes dar en el agua. Pero de esa aventura ya tenemos un vídeo específico en el canal y no es eso lo que queremos mostrarles ahora, sino que a 30 minutos de Puerto Ordaz, antes de llegar a la Piedra del Elefante, en cierto punto cruzas y así llegas a la impresionante playa Asfalto. Para el que diga que por aquí no tenemos playas, bueno, no es una playa como tal. Es una antigua carretera que quedó bajo el agua, totalmente bajo el agua por la elaboración de la represa de Caruachi. Antes, hace muchos años, este era el camino para poder llegar desde Ciudad Bolívar hasta San Félix, y con el tiempo se volvió un lugar popular para las personas ir a bañarse. Nosotros llegamos y habían un montón de motociclistas ahí. También hay quien viene en su camioneta aquí a rustiquear, como le dicen, a pasar con su camioneta por todo este camino que está bajo el agua. Ya les digo yo de una que yo jamás haría esto, me daría mucho miedo, pero sí hay muchas personas que lo hacen. Cuéntame en los comentarios si tú te atreverías a hacerlo con tu carro. Pero es sin duda muy interesante de ver a los vehículos pasar por aquí. Quinta y última parada en este video, el lugar en el que comenzamos, en el Parque Guayana, antiguo Parque La Fundación. Este parque ya se lo habíamos mostrado por nuestro Instagram y nuestro TikTok, ahí nos pueden seguir como @casinómadas, pero se lo queríamos mostrar ahora algo más de un mes después de su inauguración. Este Parque Guayana se encuentra en San Félix, cerca de la redoma El Dorado, y es una preciosura total. Realmente hacía falta algo así de este lado de la ciudad. Y se nota que es bien recibido porque se la pasa algo concurrido incluso. Un buen lugar para eventos donde la gente viene a pasear y a hacer ejercicio también. Pero lo que más me gusta de este parque es su pequeño camino que tiene con referencias a las empresas básicas que hacen vida en esta ciudad, donde puedes ver muestras de las cosas que producen, información muy interesante de cada una de estas empresas, algunos monumentos y hasta piezas de maquinarias que se usaron en esas empresas. Todo esto con luces, haciendo una decoración bastante bonita que te permite aprender un poco de nuestra ciudad y también te permite pues disfrutar un pequeño paseo. Aquí tenemos unas briquetas de hierro, por ejemplo, una de las cosas que exporta Venezuela a otros países. Con mucho cariño veo Bricar aquí, o también conocido como Benprecar, ya que fue la empresa en la que yo hice mi pasantía hace algunos años ya. Y así como estos, hay muchas más referencias e información y puesticos muy interesantes sobre la información de las empresas. También destacar que en este parque podemos conseguir algunos lugares de comida por ahí, así que tenemos de todo un poco. Les quería mostrar sus chorros y sus fuentes, pero por alguna razón han estado apagadas estas últimas semanas. Incluso el agua se ve bastante sucia
allá. También hay otras cosas como estas palmeras metálicas que solían botar agüita, muy bonito, pero ahora simplemente ya no están funcionando, no sé por qué. Ojalá no se hayan dañado y ojalá no se descuide este parque otra vez. Y es que bien, en este video mostramos muchos lugares bonitos, pero también hay muchos lugares olvidados y descuidados en la ciudad que vamos a dejar para otro video. No olvides darle pulgar arriba, suscribirte y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.